Padre eterno, gracias. Gracias por la gran bondad que tiene para con nosotros, Señor. Gracias porque nos da el privilegio de estar en la iglesia, abrir las Escrituras, Señor, y meditar en ellas. Señor, la labor que nos has encomendado, Señor, es maravillosa. Con temor y temblor, Señor, nos paramos a compartir, pero sabiendo, Señor, que el mayor trabajo, Señor, es el que hace tu Espíritu, Señor, obrando en cada corazón. Ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé entendimiento, Señor, de tu palabra y de tu voluntad, Señor, hacia nuestras vidas, y que podamos, Señor, tener un corazón fértil, donde tu palabra, Señor, como una semilla preciosa, da un buen fruto, Señor, para ti, Padre. Señor, te damos la honra y la gloria, me pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el bosquejo que hace 2 semanas dejamos pendiente por razones de tiempo. Estábamos hablando de el reto más importante que la iglesia actual enfrenta. ¿Ok? No es sanidad de las personas, no es necesidades económicas, no es cualquier otro tema. Estábamos hablando que el reto más importante que enfrentábamos era el de creer realmente. Y parece paradójico porque se supone que estamos aquí porque creemos, ¿verdad? Y si creemos, pues deberíamos, no sé, tener otras características, pero la verdad, hermanos, es que necesitamos analizar nuestro creer en Dios. Les decía ese día que el creer no era solamente el hecho de tener el conocimiento de que Dios existía o de que un ser poderoso existe fuera de este planeta. Mucha gente piensa que porque entiende que hay un Dios, que existe Dios, pues ya dicen, pues yo creo en Dios, y dan por hecho que creen en Dios. Y no hay cosa más alejada de la realidad que esto. Porque Dios grabó en el corazón de cada persona el hecho de su conocimiento. No es difícil que un niño crea o sepa que Dios existe, porque ya tiene el conocimiento en su corazón. Y miramos algunos pasajes que nos explicaban la triste realidad de cómo es que hemos dejado de creer. Y miramos, por ejemplo, 2 Timoteo 3, y también miramos el hecho de que era creer en Dios. Dijimos creer en su palabra, así de manera ambigua, creer en Jesucristo, creer en sus mandamientos, creer en sus promesas. Estoy haciendo un resumen nada más de lo que vimos en ese bosquejo, hermanos. Y era el hecho de estar dispuesto a obedecerlo a costo de lo que sea necesario. Aún y cuando mi carne o su carne se rebele, ¿verdad? Creo que pusimos el ejemplo de, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia, pero es mi carne la que no tiene ganas de ir a la iglesia, o la que no desea ir a la iglesia. ¿Sí? Pero mi espíritu está presto. El mismo Señor Jesucristo dijo y nos mostró que iba a haber un pleito, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne. Y a quien alimentemos más, pues es quien va a estar más fuerte.
¿Ok? Entonces, si nos la pasamos alimentando las cosas de la carne, pues hermanos, cuando el Espíritu quiera hacer algo, la carne con toda sujeción le va a decir no, ¿verdad? Con toda autoridad, perdón, le va a decir no, sujétate, ponte en paz. Y entonces ya el Espíritu ya como que dice, bueno, yo quería ir, pero bueno, ¿verdad? Y luego nos empezamos a autosugestionar y nos empezamos a encontrar pretextos de por qué no hicimos esto o aquello. ¿Sí le ha pasado a usted? ¿O nomás me pasa a mí? ¿Sí? Y hablamos también de que era la necesidad de adorarle, hermano. Y vimos algunos ejemplos, especialmente del libro de Hebreos capítulo 11. Vimos ahí algunos ejemplos. Cómo es que Abel creyó y porque creyó le dio lo mejor a Dios. Amén. Ese fue el resultado de su creer. Noé creyó en contra de todas las circunstancias y el resultado de su creer fue que edificó un arca en el cual se salvó él y su familia y un montón de animales, ¿verdad? Abraham creyó y estuvo dispuesto a salir de su parentela, dejar toda su comodidad, dejar toda su familia y agarrar solamente a su esposa, ¿verdad? Unos cuantos criados y salir sin saber a dónde iba. Porque la Biblia aclara que Abraham no sabía a dónde iba, pero él salió como resultado de su creerle a Dios, de su fe. Y así continuamos con la lista. David se puso frente a Goliat, no porque estuviera loco, sino su ponerse enfrente de este paladín fue como resultado de su fe, de su creer que Dios estaría con él y que él vencería a este hombre que estaba vituperando a los ejércitos del Dios viviente, dijo él, ¿verdad? ¿Quién es este incircunciso? Dice que está vituperando a los ejércitos del Dios viviente. Yo voy y le arranco la cabeza, ¿verdad? En el nombre de Dios. Ese fue el resultado de su fe. Y luego la Biblia nos seguía diciendo ahí al final del capítulo 11 que muchos cristianos, de los primeros cristianos, dieron su vida, fueron parte del circo de los romanos y pasaron por terribles atrocidades y como resultado de su fe, de su creer en Dios. Hoy en día, hermanos, lamentablemente mucha gente se conforma con decir, yo creo en Dios y no me molesten, pero no hay un resultado de su fe. Y a la luz de las Escrituras dijimos, preguntamos cuál era el resultado de su creer en Dios. Y vamos a continuar, hermanos, con lo que quedamos, o tratar de darle un poquito más de cuidado a algunos puntos que se tocaron nada más así por encimita ese día, porque hermanos, el tiempo estaba que apremiaba, ya casi iban a ser las 2 de la tarde y aquí estaba yo todavía predicando. Entonces era cuestión de... Yo sé que a usted le encanta oírme predicar, ¿verdad? Hasta se duerme cuando se relaja bien bonito, ¿verdad? Cuando me oye predicar. Tengo ese don, ¿sí? Me va a pasar lo del taxista. Dice la historia que murieron al mismo tiempo un taxista y un pastor. Y los dos eran cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando el taxista fue primero a Dios y Dios le dijo, oh, pues bienvenido, mira, tengo para ti esta mansión. Y era una mansión preciosísima, grandísima, bien bonito todo, pues en el cielo, imagínense, ¿verdad? Incrustado de oro, no, algo precioso, algo increíble. Y el taxista dijo, wow, esto es para mí. Dijo Dios, sí, esto es para ti. Wow, qué emoción. Y entonces cuando miró esto el pastor, pues el pastor se emocionó, dijo, si al taxista le tocó eso, no hombre, pues ¿qué me va a tocar a mí, verdad? Que yo que predicaba la palabra de Dios. Ya cuando le tocó su turno,
Pues era una chocita. Le dijo, Señor, ¿no te equivocaste? Yo soy el pastor, él era el taxista. Le dijo, sí, no, yo no me equivoco, dijo el Señor. Ah, pero ¿por qué me tocó a mí una chocita tan pequeña? Dijo, mira, te voy a explicar. Dice, cuando él manejaba, toda la gente clamaba a mí. Toda la gente se acercaba a mí. Y cuando tú predicabas, toda la gente se dormía. Entonces, por eso, Él tiene más fruto en el cielo que tú. Así que, hermanos, no se duerma, por favor, porque si no me va a tocar allá una chocita pequeña. Amén. ¿Cuál es la base más importante de nuestro creer en Dios? Ayer platicaba con una señora, me compartió que ella era psicóloga y que tenía, pues, quería saber de las cosas de Dios, tenía dudas. Y le estuve compartiendo un poco, pero le dije a ella lo que hoy le comparto a usted. Si no creemos, si no depositamos nuestra plena confianza, 100%, en lo que dice la palabra de Dios, no vamos a terminar creyendo o vamos a terminar no creyendo en Dios. ¿Ok? Aún cuando el firmamento nos muestra con mucho cuidado, con muchos detalles, la existencia de Dios, cuando nuestro propio cuerpo nos muestra la existencia de Dios, cuando muchas cosas que vemos en la naturaleza nos muestran la existencia de Dios, aún así, si no ponemos nuestra confianza total en la palabra de Dios, hermanos, no vamos a desarrollar la fe. No se puede. Este bendito libro, hermanos, vamos a ir a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué? Dígame una cosa, sinceramente. ¿Es esto una realidad en su vida? ¿Usted cree y todo le es posible? ¿Sí? ¿Es una realidad en su vida? ¿O sinceramente no es una realidad en su vida? Al que cree, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Al que cree, todo le es, ¿qué dice? Posible. ¿Mintió? No, no mintió. Pero en más que menos cristianos, esto no es una realidad en su vida. Porque si fuese una realidad, otra sería nuestra historia. Otra sería la historia de la iglesia. Al que cree, todo le es posible. Y Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer. Eso quiere decir que Jesús le está diciendo ahí que iba a haber algún obstáculo para creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra de Dios, hermanos, bendito libro escrito por más de 40 hombres y fue escrito en un periodo de 1500 años. Pastor, eso ya lo sé. Qué bueno que ya lo sepa. Pero no deja duda
de que este no es un libro nada más escrito por hombres, como muchos tratan de minorizar su legado y minorizar su autoridad. Aún he encontrado cristianos que cuando ya su vida choca con las letras de este libro, entonces dicen, pues es que es un libro escrito por hombres. A lo mejor Pablo se equivocó. Yo estoy seguro que Pablo se pudo equivocar, Pedro se pudo equivocar, Mateo se pudo equivocar, Moisés se pudo equivocar, pero Dios no se equivoca. Y lo que está en ese bendito libro ahí, hermanos, es palabra de Dios. Él usó a estos, no usó un solo hombre para que le diéramos la honra al hombre. En un periodo de 1500 años, ¿cuánto la han leído completa la Biblia? Que diga usted, yo la he leído completa. Si usted la ha leído completa, se da cuenta que hay una línea ahí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo 40 hombres se acuerdan para escribir exactamente lo que haría una gran, ¿cuál es la palabra? Una gran explosión en el mundo? Es el libro más atacado, pero también es el libro más leído en toda la historia. Fue el primer libro que salió de una imprenta. Es un libro sin errores, hermano. Ni un error. Ni un mínimo error. Ni uno. Un pequeño error no lo tiene. Aún y que tenemos una traducción. Dios ha sido fiel en cuidar las escrituras y Dios ha sido fiel en cuidar que las traducciones le llegaran a cada etnia conforme su lenguaje. Nosotros decimos que la mejor versión que el pueblo hispano puede tener es la Reina Valera 60 o la 1509. Pero los americanos no dicen lo mismo. Para ellos, la mejor versión es la King James. Y no se contraponen, solo que se acomodan a las culturas. Para creer en Dios, necesitamos poner toda nuestra confianza en su palabra. Toda. Absolutamente toda su confianza. Si usted no puede confiar plenamente, no le va a hacer ningún provecho. Es como cuando va al médico, ¿verdad? Y usted duda de la medicina que le da el médico. Y dice, ¿y si no me la tomo? Pues si se la toma, tiene esperanzas de curarse. Y si no se la toma, no tiene ni esperanzas de curar. Así que si usted deja a un lado ese bendito libro, ni siquiera tiene la esperanza de cambiar, de ser transformado. Este es un libro, hermanos, que está vivo. Veamos Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de qué, hermano? Del corazón. ¿Le ha pasado que de repente usted escucha una predicación y usted dice, ¿quién le contó mi vida al pastor? ¿O quién le contó mi vida al predicador? Yo cuando llegué a la iglesia, creo la segunda vez que fui, que escuché un mensaje, mi esposa ya había ido una semana antes. Entonces yo le dije, hey, ¿por qué le andas contando mi vida al pastor? Dijo, no, yo ni hablo con él, yo no le conté tu vida. No, pero pues si me la describió como si la supiera, alguien fue chismoso, alguien fue a contarle mi vida. Ahora que predico, yo sé que nadie viene a contarnos la vida de alguien más, pero yo sé que Dios conoce la vida de todas las personas. Porque es un libro vivo. ¿Qué quiere decir con vivo y eficaz? Pues está vivo y que es eficaz, que funciona. ¿Ok? Si usted rinde su vida, usted rinde su corazón y pone toda su confianza en este libro, está vivo y es eficaz. O sea, no es lo más apropiado. Para leer su Biblia no es lo más apropiado agarrarla y luego poner el dedo y decir, aquí voy a leer. Pero si usted lo hace, usted se va a dar cuenta que el libro está vivo, que le va a hablar. Hace mucho tiempo estuve oyendo un testimonio de un comediante, ese que trae la greña hasta atrás. Se llama Teo, Teófilo, ¿no? Teófilo. ¿No? Y él dice que abrió la Biblia ahí, y la abrió en Hechos, el primer capítulo de Hechos, leyó y dijo, ah, caray, dijo, hasta mi nombre tiene aquí, dijo, me está hablando a mí. Ayer que estaba compartiendo con esta señora, llegamos a Apocalipsis 21:8. Yo estaba mostrándole que hay dos muertes. Hay una muerte física, que quiere decir separación, y hay una muerte espiritual, que quiere decir separación eterna de Dios. Y empezamos a leer de los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, etcétera, etcétera, y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre. Y dijo, ¡ay! Dijo, hasta a mí me incluyó ahí, dijo, hasta los incrédulos, dijo. Y me puso a la par de los asesinos, dijo. Sí, le digo, porque no hay un tabulador en el cielo, le digo, por pecado. Lo mismo es para Dios, que usted sea un asesino, un ladrón, un victimario, o que simplemente nada más sea un mentiroso. Para Dios es lo mismo. Si usted no se arrepiente, le va a tocar infierno de la misma manera. Dijo, ¿me está hablando? Y yo dije, pues es que es palabra viva. No fui yo. Dice que penetra hasta partir el alma. Dice que es como una espada, ¿verdad? Más cortante que toda espada de dos filos, dice. Y penetra hasta partir el alma. Pero dígame con sinceridad, ¿una espada puede atravesar una piedra? No, no puede. Entonces, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, y por más que se esfuerce el predicador en traer un excelente mensaje, ni nos inmuta, salimos exactamente igual.
¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios no hizo su trabajo en mí? Si a eso vine. Porque viniste con un corazón endurecido. Y no le permitiste a la palabra que penetrara en tu corazón y te pudiera discernir. Y esto es para ayudarte. No es para exhibirte, es para ayudarte. Necesitamos que la palabra discierna lo que somos, dónde andamos, qué es lo que está mal en mi vida para con Dios. Necesitamos que la palabra nos lo enseñe, hermano. Y dice, a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Antes de que yo mismo me imagine o piense en que voy a hacer algo, ya la Biblia me está previniendo. La Biblia se predica para exhortar, que quiere decir animar. La Biblia se predica para prevenir. ¿Ok? A veces nos sentamos, no, a mí no me pasa, yo estoy bien. Pero la Biblia te está previniendo de algo. Y la Biblia se predica para corregir lo que está mal. El Salmo 119, hermanos, y nomás agarró un versículo del Salmo 119 como un ejemplo, pero medítelo el Salmo 119. Casi todo el Salmo está dedicado a la grandeza de la palabra de Dios. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro 1:21 nos dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién dice? Por el Espíritu Santo. Si usted quiere saber, no, pues que le escribieron 40 hombres. Sí, Dios usó a 40 hombres o más, pero quien la dictó fue el Espíritu Santo. Dios mismo. Y dice que permanece para siempre en los cielos. Cuando, si usted y yo vamos al cielo, hermano, bueno, yo creo que sí voy a ir. Estoy convencido de que sí voy a ir. Si nos vemos allá en el cielo, allá vamos a encontrar la palabra de Dios. Sin duda vamos a ver la sangre que Jesús derramó por nosotros y vamos como un testimonio vivo. Y vamos a tener allá la palabra de Dios, porque permanece en los cielos para siempre. Ahora, hermanos, el testimonio más importante de que creo en Dios es lo siguiente. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Porque todos decimos que creemos, ¿verdad? ¿Sí? El énfasis del mensaje anterior era, examina tu creer. Si de veras crees, examínate. No te pasa nada. Si crees y eres salvo, pues está bien. ¿Sí? Es como el sano que fue al médico y para que le dijeran que está sano. Pues qué bueno, ¿verdad? Hay otros que están sanos, que van al médico y le dicen, está sano, pero tus niveles andan acercándose a enfermedad, entonces agarra tu dieta, ¿verdad? Corrígete, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? A la ley, ¿y a qué?
y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha que, hermano, amanecido. ¿Y qué quiere decir ese versículo, pastor? Pues quién sabe, nomás soy pastor, no soy teólogo. No, mire, hermano. Decimos creer, así en una definición sencilla, de lo que decimos creer es lo que vivimos. Y al contrario, lo que vivimos es lo que creemos. Mi pregunta es, ¿tiene usted una sincera relación con Dios? No por ahí de vez en cuando. No cuando me acuerdo. ¿Es Dios mi prioridad en mi vida? A eso me refiero. Porque si no, pues vamos a ser como cristianos católicos, ¿no? Que cuando se acuerdan. O cristianos de otra religión. Que cuando hay culto, pues van al culto. Que cuando se acuerdan, pues van. No. Creo en Dios. De verdad. Este libro ya me guió, me dirigió a tener una comunión permanente con Dios, a orar sin cesar, a servir a Dios, a vivir agradecido, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted realmente una comunión con Dios? ¿O su cristianismo depende de que, Dios es bueno, hermano? Dios es misericordia? ¿Y está confiando solamente en eso? A la ley, a lo que leemos y a lo que vivimos. Si no viviéramos de esta manera, es porque no nos ha amanecido. A la luz de las Escrituras, lo que usted dice creer, ¿está de acuerdo como Dios espera que usted viva? Si no, hermano, no nos ha amanecido. Tristemente, no nos ha amanecido. Cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, vamos a leerlo, hermano. Okay, vamos a regresar a Marcos, pero vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. 2 veces le dijo, es verdad lo que te estoy diciendo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se extrañó, ¿verdad? Obviamente, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo digo, creo en Dios, Él es mi Salvador, pero mi actuar, mi vida, no refleja lo que digo que creo. Sea usted mi juez, de verdad. Si yo digo, creo en Dios, oh, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y me puedo venir y parar aquí en la iglesia y decir, hermano, doy gracias a Dios, Dios es maravilloso. Pero mi vida no refleja que creo en Él. Dígame usted, creo. Por eso le tengo que predicar esto. Porque hoy en día el 95%, fíjese la cifra, el 95% de los que nos decimos creyentes, decimos que creemos, pero nuestra vida, nuestra práctica está muy alejada de nuestro creer. Y le tengo que compartir esto para ayudarle. Porque yo no quiero que usted vaya al infierno. Yo no quiero que usted esté engañado por sí mismo. Jeremías 17:9, por favor. ¿Engañoso es quién? ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón? Engañoso es el corazón. ¿Cuál? ¿Cuál? No se atreven a decir, ¿verdad? El mío y el de usted es engañoso. Más, más, es más engañoso que cualquier más hábil engañador. Y dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El siguiente versículo dice, Dios, yo lo conozco. Les tengo que compartir este mensaje por el gran peligro de que su corazón le esté engañando. Yo siento muy bonito por Dios. Perfecto. Qué bueno. Bendición. Entonces, haga que su vida refleje que cree en Dios. No sé si fue la semana anterior que les di el ejemplo de la vez que me pegó, no, fue la vez que me dio una parálisis en la cara, ¿cómo se llama? Una parálisis facial. Y me asusté. Yo no soy, o yo no era hasta ese momento alguien que fuera cuidadoso en tomar medicamentos, nunca tomaba medicamentos, me dolía la cabeza y rara vez me llegaba a tomar una pastilla, pero ese día el médico me dijo, estás en el peligro de quedarte con la cara chueca, mijo, me dijo. Y dije yo, no, ¿qué pasó? Me dijo, mira, te voy a dar este medicamento, pero más vale, me dijo. Y así con una advertencia muy, muy severa. Me dijo, más vale que te lo tomes a tus horas.
No recuerdo, y mi hermana de saber, eso es algo fuerte. ¿Y qué cree que hice? 2 alarmas, por si fallaba una. Mi esposa estaba al pendiente y todo alrededor era porque a tales horas me tenía que tomar el medicamento. Creí, por lo cual me tomé el medicamento. Ahora creí porque tenía el testimonio en mi cara. Es horrible, hermanos, andar babeando ahí que no puedes detener la saliva y con el ojo chueco y no, es terrible. Y entonces dije, no, yo no me quiero quedar así. Y mi esposa me ponía momentos de agua tibia y pues ahí estábamos preocupados porque teníamos una evidencia. Ahora yo tengo miles de evidencias de que Dios es real. Tengo miles de evidencias de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué me falta? Creer. Bueno, ya creo. Bueno, pues si crees, entonces tu vida, todo lo que haces, estará bañado de lo que dices que crees. Si no, no crees. Nada más nos estamos dejando engañar por nuestro propio corazón. ¿Voy al cielo cuando muera? Sí, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Ok, ya te salvó, sí. Entonces, ¿ya naciste de nuevo? Sí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Termínalo. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, hermano, hay un montón de creyentes que dicen que ya nacieron de nuevo y siguen practicando la vida antigua. No ha pasado nada. Siguen en lo mismo. Hay quienes siguen practicando drogas, hay quienes siguen practicando el cigarro, hay quienes siguen practicando las malas costumbres que tenían, el alcohol. Y para justificarnos, andamos buscando pretextos en la Biblia, ¿verdad? El borrachito dice, pues Dios vino, ¿verdad? El drogadicto dice, no, yo puro natural, dice. Pues Dios hizo la marihuana, ¿sí? Y andamos buscando para justificar. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Lo que realmente está pasando, hermanos, es que es muy probable que no hayamos creído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si alguien tuviera que ponerle un examen esta tarde, y el examen consistiera en el testimonio de nuestra fe, ¿verdad? La pregunta es, ¿eres salvo? Y contesta con el testimonio de tu fe. ¿Sería usted salvo? ¿Sería usted salvo? No porque siente palomitas aquí en el estómago cuando se habla de Dios, no porque hay cantos que le llegan al corazón, no porque alguien le enseñó que tenía que orar y ya oró y ya es salvo. No, nada de esas cosas. Allá en Primera de Juan, la Biblia dice que si alguno permanece en Cristo, debe de andar como Él anduvo. ¿Verdad que sí? ¿Sí han leído eso? Ok. Hoy tenemos un montón de problemas, hermano, porque no andamos.
como Jesús. La gente allá afuera, hermanos, no nos cree. Es más, tu familia no te cree que eres cristiano. Tus hijos no te creen que eres cristiano. ¿Por qué? Se ríen cuando tú le dices, no, voy a ir a la iglesia. Bueno, ojalá Dios te hable. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros debemos andar como Jesús andó. Ah, pero es que yo apenas estoy en el proceso, pastor. Pues yo aquí tengo testimonios y aquí estoy viendo uno para que no se duerma, ¿no? Que, que fue cambiado de un día para otro. Su servidor fue cambiado de un día para otro. De estar hundido en el alcohol, Dios me transformó, Dios me cambió de un día para otro. Sí, pastor, pero es que conmigo Dios no puede. Ah, ha de ser por eso. Dios ya no tiene el mismo poder que tenía hace 20 años, 27 años atrás. Ha trabajado tanto que está cansado. Y ahora cuando uno es salvo, tiene que pasar 10 años para que se pueda ver un reflejo de la fe. No, hermano, no es así. Si usted ha creído, usted debe de vivir conforme a lo que usted dice que cree. Si no, no es salvo. Pastor, me está condenando. No, te estoy advirtiendo lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que somos seguidores de Cristo. Nos llamamos cristianos porque a los cristianos se les llamó primera vez en Antioquía cristianos porque eran pequeños cristos, porque hacían como Cristo hacía, hablaban como Cristo hablaba. Y la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y yo no sé quién anda siguiendo tú, si a Messi, a Cristiano Ronaldo o a los beisbolistas o a no sé a qué artista andará siguiendo, pero no se ve que sigas a Cristo. Pues hermanos, yo les animo con todo mi corazón, examine su fe, medite. Pablo dijo a los corintios, temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Examine su fe y viva conforme usted dice que cree. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a orar. No tenemos el piano, bueno, el piano sí, no tenemos el pianista, está predicando en otra iglesia ahorita. Pero hermanos, si Dios le habla, no le niegue su respuesta al Señor. Si Dios está trabajando en su corazón, no deje que rebote la espada. Permita que Dios, hermanos, obre en su corazón. Pídale, dígale, Señor, mi vida no refleja que soy un creyente. Y si no soy creyente en ti, Señor, pues obviamente no tengo salvación.
Que el requisito para ser salvo es creer. Hable con Dios. Pero aún así, hermanos, necesito hacer la invitación. Quizás habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, Dios habló a mi corazón, yo creo que no soy salvo. Me gustaría ser salvo. Dios conoce mi corazón. Siento que vivo una hipocresía, siento que vivo algo que no es real. Pero esta tarde ha sido claro para mí que Dios habló a mi corazón. Yo quiero entregarle mi vida al Señor esta tarde. ¿Habrá alguien así? Quiero orar por usted. No lo voy a avergonzar, nomás levante su mano, quiero orar por usted, quiero estar orando por usted. ¿Habrá alguien así? Si usted reconoce que su fe no representa lo que dice que es, Dios es bueno, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros. Pídele al Señor con fe. Ayúdele. Señor, ayúdame a que realmente mi vida refleje que creo en ti. Señor eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre. Queremos adorarte, Señor, y nos postramos con todo el corazón, Señor, para suplicar tu gracia. Mi Señor, el mundo allá afuera necesita ver verdaderos cristianos, hombres y mujeres que desarrollen su creer. Señor, que no tengamos que insistirles tanto que crean en ti, que ellos puedan ver que nosotros creemos, Señor. Y que nuestra fe despierte en ellos, Señor, una necesidad de acercarse a ti. Pero Padre, muchas veces somos como el resto de las religiones, que lo que decimos creer no lo vivimos. Por eso el mundo no cree. Por eso nuestras propias familias no creen, Señor. Nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Celestial. Perdónanos. Hemos fallado, Señor. Hemos quebrantado el mandamiento, Señor. Necesitamos. No en una exageración de nuestro quehacer, Señor, no en forzar vivir en la fe, sino naturalmente vivir en la fe, Señor. Naturalmente vivir lo que decimos que creemos. Y si tu palabra dice que oremos en todo tiempo, Señor, pues entonces orar en todo tiempo. Si tu palabra dice que prediquemos el Evangelio, tú nos has mandado a predicar el Evangelio, Señor, pues que lo hagamos. Porque creemos lo que tú nos estás diciendo, que creemos en ti y en tu palabra. Si tú dices que me abstenga de algunas cosas, Señor, porque son dañinas para mí, que me das la libertad de tomarlas, pero dices que hay algunas cosas que son dañinas, Señor. Que no me deje dominar de todas las cosas. Señor, pues que lo haga. Que tu palabra sea práctica, Señor, en nuestras vidas. Que se vea reflejada de esa manera. Porque tristemente, Señor, tenemos mucha teología en la cabeza. Tenemos mucho conocimiento en la cabeza, Señor. Pero muy poca práctica. Porque no creemos lo que conocemos. Y todo se limita a eso, Señor. A tener conocimiento. Pero no creemos. Y por eso, Señor, estamos enfrentando el reto más grande para la iglesia actual. Tú dijiste, Señor,
Tú lo anunciaste de esa manera, cuando dijiste que cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. ¿Hallará hombres y mujeres viviendo lo que dice este bendito libro? No solamente gente que tuviera conocimiento de ti, porque todos tenemos ese conocimiento, aunque algunos lo niegan. Pero vivir, Señor, conforme a lo que tú dices que debemos vivir. Creí, por lo cual hablo. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, el entendimiento. Y, Señor, si alguno necesita salvación, obra en tus corazones. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos.